Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy 28 de mayo del año 2026. Señores, un día donde la noticia principal ha sido la renuncia de Antonio Taveras, el senador de la provincia Santo Domingo. Y la verdad es que a raíz de esta información, nosotros hemos podido ver la reacción que ha causado tanto en el partido oficial, así como sus autoridades, diputados, senadores, y también la versión que han dado los partidos de la oposición. Y la verdad es que este es un tema que yo entiendo que merece otro tipo de tratamiento desde un punto de vista, vamos a decir, objetivo, desde un punto de vista político. Y yo le diría, señores, que el hecho de que Antonio Taveras renunciara del PRM, yo pienso que lejos de hacerle daño a ese partido político, si ellos ponen los pies sobre la tierra, posiblemente eso haya sido lo mejor que ha sucedido. Pero no lo mejor que ha sucedido por la actitud, si se quiere, chabacana, donde mucha de esa dirigencia de ese partido ha querido ver el tema. No, señores. Vamos a ver la cosa desde un contexto objetivo. Miren, si nosotros vemos la figura de Antonio Taveras de una manera objetiva dentro del PRM, uno tiene que llegar a la fiel conclusión de que este señor, que siempre estuvo la mayor parte de su vida trabajando con el sector empresarial, llega en un momento en que el PRM nace como partido, es un partido nuevo, un partido que no contaba con recursos económicos y que la presencia de un empresario de la dimensión de él le hacía falta al partido. Vamos a decirlo claramente esto, ¿verdad? Quizás dentro del propio PRM pudo haber existido un candidato genuino del partido que pudiera estar más identificado, pudiéramos decir, con los lineamientos partidarios y del que probablemente el partido hubiese hecho una mejor química. Pero en ese momento lo que más necesitaba el PRM era personas que pudieran agenciarse su propia campaña, porque ir a unas elecciones con un partido como el PLD, que estaba en el gobierno y que no escatima esfuerzo alguno para invertir, para comprar voluntades, para retorcer las cosas, no era cómodo. Antonio Taveras se lanzó y no se puede decir que fue un mal candidato por el hecho de que la política, usted el éxito tiene que medirlo es en base a los resultados. Antonio Taveras ganó las elecciones y por él votó alrededor de 500,000 de personas o más. Y usted dirá, no, como he escuchado algunas personas que dicen, no fue por Antonio Taveras que votaron, porque cuando alguien se va de un partido, lo que se quedan hacen triza de él. Y por eso que yo quiero llamar a la atención aquí al PRM para que no haga igual que como hizo el PLD. Que todo el que salía del PLD era una rata, era un gusano, no servía y qué bueno que se fue. No debe ser así.
Antonio Tavera logró una cantidad de votos que fue muy buena. Ah, no, que él lo sacó, que eso lo sacó el PRM, pero el PRM llevó a Guillermo Moreno a esa misma posición como senador en el distrito y Guillermo Moreno no pudo ganar. Que también fue saludable para el sistema de partidos, sobre todo para la oposición, de que Guillermo Moreno perdiera la senaduría. Porque al él perder y sacar una cantidad de votos como la que sacó, que no pudiéramos decir que fue poco significativo, pero para haber sido por un partido como el PRM, él debió haber ganado y eso demostró que la población dominicana no lo tiene a él en el concepto o no le da el valor que él entiende que tiene a modo personal. Ya el PRM obtuvo esa primera victoria con Antonio Taveras y lo religió a la misma posición y volvió y ganó. Es decir, que las dos veces que fue escogido como candidato por el PRM, ganó las dos elecciones. Ahora, en política o el dominicano en sentido general, hay que conocerlo. Yo conozco personas dominicanos que trabajan en empresas durante muchos años y que por concepto de prestaciones laborales le toca mucho dinero y hay algunos de ellos que cuando ya saben que lo van a votar, que es inminente, prefieren renunciar para decir, mira, yo me fui, aunque pierdan la mayor parte de los recursos que le corresponde, o por el contrario, hay empresas también que llaman a los trabajadores y le dicen, fulano, mira, ha sucedido esto y esto y esto contigo, nosotros entendemos que tú no estás haciendo la cosa correcta y nosotros podemos votarte por tal o cual razón. Ahora bien, te damos la oportunidad de que tú puedas hacerlo de una manera más elegante. Si tú quieres, entonces renuncia. Y no te exponemos a que la gente se dé cuenta que te votaron. Y hay personas que prefieren renunciar y se van. Y esa es la realidad. Ahora bien, de que Antonio Tavera, a mi juicio, no hizo las cosas como se debían, no. Entiendo que no la hizo correctamente. Ya él sabe que a lo interno del partido no gozaba con el cariño de sus compañeros dentro del PRM porque no lo asimilaban como tal. Él es una persona que vino del sector empresarial y Antonio ha sido un político, si se quiere, atípico. Ustedes ven que los demás cobraban el barrilito. Él dijo, no, yo no cobro el barrilito. Y probablemente dentro de su yo imaginario, él entendía que no cobrando el barrilito lo colocaba por encima en un estatus de moralidad, por encima de aquellos que sí lo cobran. Y es algo que es potestativo de él, cobrarlo o no. Sin embargo, hay otros que sí cobran el barrilito, contrario a él, y eso a él no le da un mayor peso moral que aquellos que lo han cobrado. ¿Por qué yo digo que no le da un mayor peso moral? Bueno, porque dentro de sus compañeros hay quienes son senadores y cobran su barrilito, pero tienen las oficinas del partido
y de su senaduría abierta en los diferentes lugares. Y ese dinero de ese barrilito que consiguen ahí van a un fondo especial. Y cuando alguien muere y hay que buscarle una caja de muertos, de ahí es que sale el dinero. Cuando hay que comprar una receta, de ahí es que sale el dinero. Cuando hay que hacer cualquier obra social, de ahí también sale dinero. Entonces él no lo tomaba por un principio de moralidad, que yo no lo critico, pero tampoco se dejó sentir en la provincia. De manera que si él no hubiese renunciado y el PRM hubiese intentado llevarlo nuevamente, dejó una estela de disgusto bastante fuerte, que yo dudo que dentro de la provincia la gente votara nuevamente por él. Entonces, cuando se dan casos de esta naturaleza, nosotros escuchamos a la diputada Zoraida Suárez decir que esa persona era un fastidioso, que era una persona intolerable, que no compartía con los miembros del partido, que él se creía que estaba por encima de todo el mundo y siempre vivía apartado. O sea, todas esas cosas han salido al aire. Y cuando yo digo que a mi juicio entiendo que lo mejor que pudo pasarle al PRM es que él saliera de ese partido, no es refiriéndome a que Antonio que Antonio Taveras en su momento no fuera una persona que llenó el cometido dentro del partido PRM. No me estoy refiriendo a esos términos. Me estoy refiriendo porque eso debe de servirle de acicate al PRM y a su alta cúpula, que tienen marginado a los dirigentes históricos de ese partido y han preferido agenciarse y buscar personas de fuera que no son PRMistas auténticos para que estén dentro del gobierno. Y otros también que lo han nombrado en diferentes ministerios. Y hay muchos PRMistas que están sin empleo y los empleos están en manos de esos outsiders. Y por eso la clase PRMista, muchos de ellos no se sienten identificados y se sienten desgastados para ir a trabajar dentro del partido. ¿Por qué? Porque no tienen empleo. Ya no se ve la efervescencia que en principio se veía, que en las actividades donde iba el presidente de la República, todo eso era un lleno. Ya no, hay que salir y motivar a personas dentro del partido para que vayan a las actividades y prácticamente llevarlo casi obligado. Pero no es porque el presidente ya no vaya a ser el candidato nuevamente, no. Es porque muchos de los empleos están en manos de personas de otro partido. Y es bueno que esto haya sucedido, que Antonio Taveras haya renunciado. Y eso le va a servir de ejemplo a la cúpula del PRM y al propio presidente de la República, que ellos verán que si la encuesta va bajando a ese partido de la cúpide donde ha estado estacionado, todo eso busca vida, que van y se enganchan como garrapata del buey cebú, el que ellos entienden que va a ganar las elecciones. Son los primeros que se van a ir del partido. Ustedes verán que mucho, porque pudiera ser que Antonio Taveras
haya trillado el camino, pero no significa que probablemente sea el único que se vaya a ir de la institución. Y el PRM pudiera haber un efecto de cascada donde muchos dirigentes que no son genuinos del PRM, pero que sí están ostentando cargos importantes, pudieran irse del partido. Y finalmente, ¿quiénes son los que salen a defender la moralidad de ese partido? Los que son PRMistas de corazón. Y hoy más que nunca me he acordado yo del cantante Ruby Pérez, que tenía una canción que en uno de sus estribillos decía que el que le da pan a perro ajeno pierde el pan y también al perro. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el otro jueves hubo una huelga de jueces, una huelga atípica, porque la verdad es que es difícil, ustedes no ven con frecuencia huelga de jueces. La que se había hecho con anterioridad a esta fue en el año 1997, estamos hablando de unos 29 años atrás. Esa huelga de esos jueces, la verdad es que fue respaldada por la población dominicana porque las reivindicaciones solicitadas por esos jueces son justas, sobre todo porque ustedes, algunos que quizás
no tienen mucha frecuencia en los tribunales, como uno que es abogado y tiene que estar de manera constante allá. No se dan cuenta porque es como le digo, en la justicia se hace poco escándalo con los temas de huelga, pero, señores, miren, el Poder Judicial tiene muchos jueces graduados que están ávidos de empleo. Hay varias vacantes, pero no han sido nombrados la cantidad de jueces que realmente demanda el sistema judicial. Entonces, los jueces tienen cúmulo de trabajo. Déjenme yo decirle, por ponerle un ejemplo, la materia laboral es una materia que se caracteriza por la celeridad y de acuerdo a lo que es la normativa laboral, un conflicto de esa naturaleza, de acuerdo al espíritu del legislador, debe resolverse en un mes o dos. Vamos a decir, un proceso en el primer grado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay tanto cúmulo de trabajo que si ustedes lo despiden de su trabajo y a usted le corresponde y usted vive y usted trabaja en Santo Domingo Este y usted va a fijar una audiencia, usted va a demandar, ustedes saben para cuándo le ponen la primera audiencia de conciliación. Bueno, debe estar en enero, porque hace mucho tiempo, hace un tiempecito atrás estaba por diciembre, entonces debe estar enero o febrero. Le estamos hablando, señores, de una diferencia de 7 u 8 meses. Y ustedes saben cuál es el espíritu del legislador, cuál era el fundamento, que al momento de usted ser despedido de su empleo, al empleador se le otorga un plazo de 10 días para pagarle sus prestaciones y usted, con las prestaciones que le corresponde, con ese colchón, usted va manteniendo su familia en lo que usted consigue un nuevo empleo. Pero señores, ya ustedes acaban de escuchar que le fían una audiencia de conciliación a 7 y 8 meses. Y así no se puede. Ustedes saben lo que es. Miren, aquí hay una sala, la 6ª sala del Juzgado de Trabajo de aquí del Distrito Nacional, que usted está sentado en el salón de audiencia y hasta hace poco usted tenía una cubeta ahí al lado donde había un problema de filtración de agua cloacal en una sala de audiencia. Pero usted va y visita otra sala de ese mismo tribunal y usted sabe con que usted se encuentra, con que los aires acondicionados están dañados. Usted va a ese mismo tribunal, usted sabe con qué otro episodio usted se encuentra. Bueno, con que hace falta jueces y hay que esperar que termine uno en una sala para ir a empezar a otro. La ley 844 y la ley 821 de organización judicial dice que las audiencias comienzan a las 9 de la mañana, pero eso es una expresión poética, porque muchas veces no pueden iniciar así, aun cuando los jueces tengan el deseo. ¿Por qué? Porque hacen falta jueces. Y porque muchos de esos jueces son prestados para ir a ejercer en una materia en la cual ellos no son especialistas. Y todo eso va sucediendo en el Poder Judicial, pero también hay otro elemento. Hay jueces de eso que devengan un salario
muy por debajo de lo que la ley, de los estándares legales. Entonces, a veces tienen esos cúmulos de trabajo que no dan abasto, pero como ocurre en todo, hay una división de clase. Entonces, quienes dirigen esa clase tienen una serie de privilegios que son irritantes. Ustedes ven que muchos de esos jueces de corte, inclusive, tienen seguro de vida, seguro de salud, que no son adecuados. Pero los miembros del Consejo Judicial tienen unos seguros muy privilegiados y tienen una serie de privilegios que no tienen esos jueces de corte. Por ejemplo, hay hijos de esos jueces del Consejo del Poder Judicial que son mayores de edad y reciben becas, reciben transporte gratis y reciben una serie de privilegios que no lo consiguen ni los mismos jueces de la corte. Entonces, habrá que ver, porque ya dentro de poco tiene que reunirse el Consejo del Poder Judicial para escoger los jueces que faltan en las altas cortes. Pudiera ser que haya una remoción, porque hacen falta alrededor de unos 11 jueces. Nosotros tendríamos que ver si va a continuar al frente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina, que es algo que yo dudo, sobre todo después de estos aprestos huelgarios. Los jueces han manifestado que se van a mantener en pies de lucha, y si ellos tienen que continuar recrudeciendo su accionar, lo van a hacer, porque no pretenden desmayar en su lucha. Vamos a cambiar de tema, porque ustedes saben que hubo una niña muerta en el Conani, allá en Guerra, que el cadáver de esa niña no le ha sido entregado a los familiares, que lo están reclamando para darle una cristiana sepultura, y señalan y aclaran a la vez que no es cierto, que se quiere decir que la niña tenía unos 15 días. Ellos dicen que no, que tenía uno más de 2 meses ahí, y que incluso uno de los familiares, un tío de la niña que fue en procura de su cadáver, que lo detuvieron alegando de que había incurrido en una serie de violaciones que a juicio de ellos no es verdad. El caso es que todavía no le han entregado los restos a los familiares de esa niña muerta. Y uno tiene que pensar bien las cosas, cómo la va a hacer, y creo que nosotros debemos, en términos judicial, de tener como ciertos tratos, ciertas diferencias con algunos casos que son cometidos por menores de edad, que merecen que realmente se le dé un tratamiento como si se tratara de personas adultas. Porque la manifestación de crueldad que dieron estas 3 niñas con esa adolescente muerta es algo que merece que se le aplique todo el peso de la ley. Por otra parte, señores, miren, el Ministerio Público dice que va a apelar la decisión del perdón judicial que se le dio a Juan del Franco. Y este caso ha llamado poderosamente la atención a todo el país. Ha activado sobremanera las redes sociales, los diferentes medios de comunicación,
y a toda la sociedad en sentido general. Esa actitud del juez ha sido criticada por muchos, aplaudida por otros, y yo le voy a decir la verdad. Lo que hizo el pelotero no es algo que uno pudiera considerarlo y verlo como algo tan normal. Uno entiende que ciertamente merece un castigo, pero yo no creo que haya un castigo peor que el que tiene él de no poder volver a jugar en las grandes ligas. Yo no creo que haya uno peor. Entonces, también a las madres se le impuso unos 10 años de medida de coerción. El Vox Populi dice que esta madre negociaba a su hija con personas de posición económica estable, y eso es algo lamentable lo que nosotros tenemos en nuestra sociedad, que se tengan que estar dando situaciones de esta naturaleza. Y yo le decía que violaciones a adolescentes y a menores de edad se producen bastante en el país. Y yo le digo, de no haber sido, si Wander Franco, por ejemplo, no hubiese sido una figura de tanta connotación pública y social, es muy probable que esto se hubiese visto como uno más de los casos de violaciones que ocurren a diario en nuestro país. Le decía que del 2020 hacia acá, la plataforma registraba unos 5.096 casos de niñas que parieron, no violadas, que parieron. Ahora, el magistrado dijo en su sentencia que de no haber sido por la avaricia de la madre de ese menor, eso pudo haber quedado en confidencialidad estricta dentro del seno familiar. Miren, cuando una persona tiene en su cabeza una borda azul, que es el color de la borda que tienen en el birrete los jueces, no es algo que llega así por así. Es porque esa persona, de una forma u otra, reúne ciertos elementos que lo distinguen de cualquier otra persona normal para hacer justicia en la tierra, como habrá de hacer en el cielo en una ocasión Dios. Y el juez dice que ese muchacho, Wander Franco, a pesar de que es mayor de edad, es tan víctima como esa joven. Y la verdad es que yo no digo que sea tan víctima como ella, porque él es mayor de edad y porque además, después de eso, sonó con otro caso más donde había envuelto un tema de falda, y en una situación como esta yo entiendo que él por lo menos debió haber guardado un poco de prudencia. Pero yo le voy a decir algo. La mentalidad
masculina y la femenina son completamente distintas. Y ustedes saben por qué yo les digo esto. Porque ustedes ven en una familia, ¿verdad? Usted tiene 3 hijos. Usted tiene 2 varones. Uno de 20. Uno de 18. Uno de 16. Y una niña de 13 o 14. Oigan bien, yo le estoy hablando de una diferencia de 3 años y de 5 en otro. ¿Cuál usted cree que en términos de contraer unas relaciones amorosas está más habilitado o más desarrollado? ¿El varón o la hembra? Y sobre todo en estos tiempos. Ustedes ven jóvenes que tienen 25 años, qué sé yo, 23, 24, 25 años. Y ustedes lo observan como padre y sienten que ese joven como que no está preparado para conducir un hogar, para llevarlo. Pero cuando usted habla de una muchacha de unos 18 años, ustedes le ven como más carácter de poder llevar una relación. Anteriormente, o siempre ha sido así, que las mujeres se casaban muy jovencitas. Y déjenme decirle que aunque quieren decir que esta camada de estos millennials tienen la vida un poquito acelerada, yo difiero de eso. Las mujeres antes se casaban a los 13, a los 15, y eso era normal en nuestra sociedad, aunque lógicamente los tiempos y la sociedad eran completamente distintas. Y cuando yo le digo los tiempos y la sociedad, es porque anteriormente ustedes se encuentran con periódicos viejos de la época donde le dicen a usted un anciano de 40 años, un anciano de 50 años, porque antes tener 40 o 50 años ya una persona se consideraba un anciano porque la persona vivía poco, pero ahora con el modernismo que nosotros tenemos, ustedes se encuentran con personas de 70 y 80 años con unos niveles de longevidad que pueden como casarse de nuevo. O sea, los tiempos son como completamente distintos a lo que han habido ahora. Y la verdad es que cuando usted toma la edad de cualquiera de estos jóvenes, no tiene la suficiente madurez como para poder controlar el músculo, como para poder pensar, actúan básicamente instintivamente. Entonces son muchachos que tienen un soporte económico bastante sólido, esos peloteros entienden por su ego y como lo endiosan y lo aplauden, que ellos son capaces de hacer cualquier cosa y que no va a pasar nada, porque cuando usted coge un cerebro como ese que tiene poca preparación y usted le da 1 kilo de poder, eso se traduce en por lo menos 2 toneladas de ego. Y eso probablemente fue lo que pasó con Wander Franco y ha pasado con otros peloteros. Por eso yo reitero aquí, la República Dominicana es una industria del béisbol. Aquí hay mucho talento y todos los años son firmados muchos muchachos. Entonces es bueno que los padres sepan que cuando tienen esos prospectos, cuando tienen esos peloteros que son firmados por las grandes ligas y que ellos tienen cierto talento, que no pretendan quedarse con todo, que contraten los servicios de un profesional y que tengan a alguien que lo oriente para manejar sus finanzas, para manejarse
en todos los aspectos de la vida, porque yo le digo algo, aquí hay un pelotero, yo quiero reservarme el nombre de un pelotero, una estrella, una superestrella de las Grandes Ligas, fue ese pelotero. Y en sus inicios era una persona que iba caminando por un rumbo muy equivocado. Él tenía tanto egocentrismo que ni siquiera quería respetar el protocolo de los estadios. Que llegó y un grupo, que pasen toda esa gente. No, pero perdón, esto no es así. Tiene que ser con taquilla. Y llegó a agredir portero y había que con él que tener mucho cuidado. Y ese pelotero se dejó asesorar por una familia ilustre de la que tiene este país. Y déjenme decirle que ese señor, que en principio era un indeseable, se convirtió en una persona completamente decente, una persona de buen trato, una persona que después de esa asesoría se convirtió en un paradigma para la sociedad. Por eso es que yo quiero decirle desde aquí a muchos de esos padres que tienen prospectos de las Grandes Ligas, que este caso ocurrido con Wander Franco no lo vean como un caso más, que le presten atención y que lo tengan como ejemplo para sus hijos de que hay cosas que aunque se tenga el talento, no se pueden hacer. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep está ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, la decisión adoptada por la Junta Central Electoral de prohibir las encuestas que a juicio de la institución promueven personalidades políticas para llevarla a ciertos niveles de posicionamiento, ha encontrado reacción en muchos sectores y sobre todo aquellos sectores de la oposición. Ellos plantean que supuestamente esa decisión adoptada por la Junta Central Electoral obedece a que el partido oficial ha venido presentando hasta cierto punto una caída, que ha venido bajando en la popularidad. Pero muchas veces, cuando yo escucho a esos dirigentes de la oposición planteando esa situación, como que realmente no entiendo mucho, porque yo realmente no creo que el oficialismo como tal haya bajado tanto. Yo pienso que la oposición, frente a la coyuntura que está viviendo este país y que está viviendo el mundo, pudo haber tenido incluso un mejor posicionamiento en cuanto a lo que es la preferencia electoral. ¿Por qué yo le digo esto? Por la sencilla razón. Cuando uno quiere saber si un partido político ha bajado o ha subido, tiene que ver eso en función de los resultados de las últimas elecciones. ¿Cuánto sacó la Fuerza del Pueblo en las elecciones pasadas? Un 28%. ¿Cuánto sacó el PLD? Un 10%. Si usted suma 28 y 10, le da un 38%. Y ahora, las encuestas, ¿cómo dice que está el nivel de popularidad de los partidos? El PLD, un 19%, y la Fuerza del Pueblo, un 19%. Si usted calcula 19 y 19, es el mismo 38% que sacó en las elecciones pasadas, porque se trata de dos partidos que están en la oposición, donde la diferencia solo existe en la cúpula partidaria, pero en la base del PRM y de la Fuerza del Pueblo, ellos siguen unificados. Por eso es que ustedes ven que esos votos son tan mutantes y que a cada rato hay un transfugismo de un lado hacia otro. Pero realmente sigue siendo prácticamente la misma cosa. Ustedes vieron que muchos miembros de la Fuerza del Pueblo votaron por candidato del PLD, pero también muchos del PLD votaron por candidato de la Fuerza del Pueblo. Y es así. Ellos realmente no tienen esa gran diferencia. De todas maneras, esa decisión de la Junta Central Electoral hay que respetarla, por lo menos en términos institucional, pero eso tampoco significa que los partidos políticos no puedan hacer sus encuestas para saber cuál es el nivel de posicionamiento. Y hay algunas encuestadoras que no le ha gustado esa decisión y se han sentido mal, pero yo le voy a decir algo. Con las encuestadoras
Pasa igual que en los medios de comunicación. Hay encuestadoras que se han manejado siempre con ciertos niveles de responsabilidad que le conviene esa prohibición, porque hay algunas que no tienen esa credibilidad, que al prostituirse lo que hacen es dañar el prestigio de las que son honestas. Y en los medios de comunicación ocurre lo mismo, que se castiga por ejemplo, la difamación. Cualquier persona que trabaje en un medio de comunicación y lo haga con el debido respeto, se alegraría de que haya ese tipo de sanción que en modo alguno significa que sea una censura a la comunicación, sino que hay que ponerle trabas a un grupo de personas que nunca ha roto un pupitre, que se enganchan a periodistas y que andan dañando honra con una serie de declaraciones que a todas luces son irracionales, son ofensivas, con el único objetivo de buscar like y ganar cierta simpatía. Y eso ustedes lo ven con los sometimientos que se están haciendo, que mucha de esa gente que tronaban y decían que tenían verdad absoluta, después han estado pidiendo perdón, que lo hacían buscando rating en base a dañar moral ajena. Y eso no debe de ser así. Señores, ya el tiempo se agotó. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Te Escucho. Así que, bye bye.